Bueno, jóvenes, quería grabarles un par de videos solo repasando las presentaciones. De hecho, la presentación, la única presentación de lógica secuencial que tenemos, y la voy a dividir en dos partes. Esta será la primera parte, la segunda parte será las máquinas de estados finitos. Esto es para ayudarles un poquito a estudiar y pues, que puedan repasar también la presentación conmigo acá. Vamos a poner esto en full screen. Bueno, primera parte. Me pasé. La introducción. Las salidas de la lógica secuencial dependen, como ustedes ya saben y deben tener siempre en mente, de sus inputs actuales y de sus inputs anteriores. Es decir, tiene un tipo de memoria. Recuerden que esta memoria es volátil. Cuando hablo de volátil me refiero a que si le quitan la alimentación, los 5 voltios o el voltaje que sea, va a perder la memoria, entonces se resetea. Esto es importante, por ejemplo, a la hora de estar tratando con memorias volátiles que cuando encendemos el circuito realmente no sabemos en qué estado está. Y hablando de estados, algunas definiciones que tenemos por acá. El estado es información acerca de un circuito, una necesaria, que explica su comportamiento futuro. De ahí tenemos latches y flip-flops. Recuerden que son dos cosas diferentes, que son elementos de estado que guardan un bit. Y tenemos circuitos síncronos secuenciales, que es una lógica combinacional, que esto ya lo vimos en el parcial pasado, y está seguido por un banco de flip-flops. Entonces, sigamos. Los circuitos secuenciales le dan una secuencia a los eventos, básicamente máquinas de estados finitos. Tienen memoria a corto plazo, otra vez volátiles, y utilizan algo que se llama feedback o realimentación de la salida a la entrada para guardar algún tipo de información. Los elementos de estado tenemos, por ejemplo, los latches tipo SR, latches tipo D y flip-flops. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque realmente no hay mucho que explicar en la presentación. Lo pueden absorber de la presentación directamente. Aquí tenemos un latch tipo SR. Luego tenemos la explicación de qué pasa si ponemos S en 1, R en 0 y qué es lo que sucede. Entonces vamos a tener Q es igual a 1 y Q negado va a ser igual a 0. Entonces ahí pues es bastante claro. S, recuerden que S es de set, R es de reset. Cuando tenemos set 0 y reset 1, entonces tenemos de salida Q0 y Q negado igual a 1. Así que la lógica todavía se cumple. Luego, si tenemos ambos en 0, es cuando tenemos esto que se llama memoria. Q se queda como el Q anterior y Q negado se queda como el negado anterior. Así que si este era 1, se queda como 1 y si este es 0, se queda como 0. Y el problema es este de aquí. Cuando tenemos un latch tipo SR y ponemos S1 y R en 1, ambas entradas en 1, tenemos un estado inválido, no porque digamos que sea porque haya un problema eléctrico, sino porque lógicamente existe un problema. Q obviamente no debe ser igual a Q negado, y en este caso tenemos que Q y Q negado son exactamente iguales. Bueno, esto es un poquito de repetición de set y reset, cómo es que funciona, y tenemos aquí el símbolo, ¿verdad? Recuerden que existen diferentes tipos de símbolos. Luego tenemos un latch tipo D. Un latch tiene ya una señal de reloj que antes no estábamos manejando, y también tenemos la señal de datos que es D. Aquí, esto recuerden que el latch tipo D no es lo mismo que el flip-flop tipo D. En el funcionamiento del latch, mientras el reloj sea 1, lo que esté en D pasa directamente a Q. O sea que mientras clock sea 1, lo que sea que esté aquí pasa directamente. Y cuando clock es 0, entonces Q mantiene su valor anterior. Deberían ya empezar a notar la diferencia con un flip-flop. Obviamente podemos construir un latch tipo D a partir de un latch tipo SR y un poco de lógica combinacional. Y tenemos esta tabla de resultados aquí, que tampoco le voy a dedicar mucho tiempo. Noten que aquí el problema de tener set y reset simultáneamente en 0, que nos daría, simultáneamente en 1, perdón, que nos daría el problema que teníamos antes, de los latches SR solitos, aquí ya no sucede. Entonces esto es un tipo de hardware de seguridad para que no tengamos estados inválidos.
Y por último tenemos los flip-flops tipo D. Los flip-flops tipo D, igual que los latches tipo D, tienen dos inputs, que uno es el clock y el otro es la D, los datos. Pero la diferencia, la grandísima diferencia entre el flip-flop tipo D y el latch tipo D es que el flip-flop muestrea la señal en el flanco positivo del clock. Es decir, cada vez que el clock va de bajo a alto, ahí es cuando toma los datos de D y los pasa a Q. Y mientras el clock se quede en alto, no hay ningún cambio en el flip-flop. ¿Cuál es la importancia de esto? Quiere decir que si ponemos, por ejemplo, un clock, sin querer activamos el clock y luego lo dejamos activado por 2 minutos, los datos de Q nunca van a cambiar. Una vez puestos, aunque D esté switchando un montón de veces, no va a cambiar. Por eso se dice que un flip-flop es un dispositivo que se activa por flancos. Existen flip-flops que se activan por flancos positivos, que es de 0 a 1, y flip-flops que se activan por flancos negativos, que es de 1 a 0. Para hacer un flip-flop tipo D, tenemos dos latches tipo D. Y recuerden que los latches tipo D se arman de latches tipo SR. Cuando el clock está en 0, tenemos que L1 es transparente. Recuerden que es transparente y que es opaco. Transparente es que los datos de D pasan directamente a Q, y opaco, L2 en este caso, es que los datos de D no pasan a Q. Entonces, ¿qué pasa cuando clock es 0? Tenemos aquí 0, entonces este latch es opaco, no pasa nada, y este latch es transparente. Entonces en 0 estamos como a la mitad del flip-flop. Y cuando el clock pasa a ser 1, justo en la transición de 0 a 1, este flip-flop pasa a estar opaco y el segundo, este latch pasa a estar opaco y el segundo latch pasa a estar transparente. Entonces pasamos el dato de aquí, D pasa a estar de acá a en medio mientras clock sea 0, y cuando el clock se convierte en 1, al hacer la transición de 0 a 1, pues lo tenemos en Q. Aquí podemos ver en un timing diagram que esto deberían entenderlo ustedes de primas a primeras completito, porque es de lo más importante en circuitos secuenciales. Tenemos una señal de reloj aquí arriba, un tanto irregular porque tenemos esto un poco más largo. Y vean cómo se comporta la salida del latch versus la salida del flip-flop. En el caso del latch, cuando nosotros tenemos un flanco positivo y D está en 0, entonces el latch va a propagar la señal de D hacia Q. En esta flecha de acá indica que es el cambio de 0 a 1 del clock el que hace que Q tome el valor de D. Mientras el clock está en 1, D cambia de valor de 0 a 1 y ahora notamos que la flecha sale de D a Q, es decir, la propagación de la señal pasa de D a Q. Q va a cambiar de acuerdo a lo que esté en D mientras el clock esté arriba, porque es el funcionamiento de un latch. Cuando el clock vuelve a bajar, entonces en el latch tenemos memoria, y en el flip-flop pues todavía no ha habido ningún cambio, porque el cambio que hubo en D surgió antes que el clock, entonces no se tomó en cuenta. Más adelante, cuando volvemos a hacer otro flanco positivo del clock, D sigue estando en 1, entonces el latch pues no tendría ningún tipo de cambio, porque mientras el clock esté en 1, D pasa directamente al latch. Lo que sí cambia en este momento es que cuando hacemos el flanco positivo, como D sí estaba en 1 antes del flanco positivo, sí tenemos como resultado que el flip-flop toma el valor de D, muestrea el valor de D y lo pone en su salida. Y mientras el clock otra vez esté en alto, si D hace algún tipo de cambio, en el latch sí se va a ver, mientras que en el flip-flop no se va a ver nada. No va a haber ningún cambio hasta que suceda el siguiente ciclo de reloj. Un registro es típicamente un banco de flip-flops. Un flip-flop solo puede guardar un bit, así que D0 y Q0. Y recuerden también estas notaciones, ¿verdad? De 3 a 0 quiere decir que son los bits D3, D2, D1 y D0.
que está indicando también por este número y esta linita aquí a la mitad, que esos son buses. Recuerden, esto les puede simplificar mucho la vida a la hora de hacer diagramas. Tenemos varios tipos de flip-flops que también vamos a pasarlos relativamente rápido. Estos son enabled flip-flops, que el bit este de EN es el que nos permite que el flip-flop esté funcionando o no. Si EN es en 1, entonces D sí pasa a Q, pero siempre va a ser en el flanco del reloj, ¿verdad? No va a ser solo que cuando enable se pone en 1, D pasa directamente a Q. O sea, siempre se necesita el reloj. Si no hay reloj, aunque enable esté en 1, no pasa nada. Y enable 0, pues mantiene su estado anterior, aunque el clock esté, va a dar pulsos. Resettable flip-flops, recuerden que aquí hay dos tipos de resettable flip-flops. Este primero, que cuando reset es 1, Q es forzado a ser 0. Y cuando reset es 0, pues el flip-flop funciona como un flip-flop normal. Y ese es el funcionamiento general. Y los dos tipos diferentes son síncrono y asíncrono. En un flip-flop reseteable síncrono, necesitamos que la señal de reset se mantenga en alto, o se mantenga activada, por no decir en alto y en bajo, porque depende de la lógica, ¿verdad? Que se mantenga activada esa señal hasta que haya por lo menos un relojazo, y entonces esa señal de reset va a obligar al flip-flop a que su salida sea 0. Mientras que un flip-flop asíncrono no necesita que el reloj suceda para que la salida sea 0. Sí, es una diferencia bastante importante. Síncrono necesita el reloj y asíncrono no necesita el reloj para poner la salida en 0. El resultado de los dos es el mismo, la salida está en 0. Settable flip-flops es el inverso de un resettable. Cuando la señal de set está activada, pues la salida es 1 independientemente de lo que haya en D. Y luego ya tenemos las máquinas de estados finitos. Entonces voy a dejar este video hasta acá. Espero que les haya servido. Tomen nota, por favor, que esta presentación la estoy pasando extremadamente rápido para hacer algunos comentarios adicionales que no estén escritos directamente en la presentación. Deben estudiar de su libro también el capítulo de lógica secuencial y obviamente repasar el capítulo de lógica combinacional para tener todos los datos para estar listos para su parcial. Y les dejaré el link al otro video también por acá. Nos vemos en clase, jóvenes.